Desde este momento en el curso ingresamos a las llamadas vanguardias históricas. Como hemos visto, este curso se trata de un periodo de la historia del arte bastante único, donde unos pocos años cambian todos los paradigmas que sustentan el campo del arte. En términos históricos, el primer tercio del siglo XX se caracterizó por grandes tensiones y enfrentamientos entre las potencias europeas. La Primera Guerra Mundial, en 1914 hasta 1918. La Revolución Soviética, que fomentó la esperanza en un régimen económico diferente para el proletariado. En 1917, en octubre de 1917. Tras los años 20, una época de desarrollo y prosperidad económica, vendría la debacle, el gran desastre de la bolsa de Wall Street de 1929. Y volvería una época de recesión y conflictos que provocaría la gestación de los sistemas totalitarios, el fascismo y el nazismo, que conducirán a la Segunda Guerra Mundial en 1939. Los periodos de crisis parecen producir artistas que canalizan las ansiedades de su época en su trabajo. La crisis social se manifiesta en una crisis en la relación del arte con la sociedad. Peter Berger, en su libro La teoría de las vanguardias, dice, comillas, lo político y social, lo histórico en definitiva, son parte constitutiva de la obra e inciden en su historicidad en la medida en que se incorporan como conciencia crítica en el acto de su producción. El arte, de este modo, siendo constructivo en lo estético, es crítico en lo social. Cierra comillas. El concepto de vanguardia viene del francés avant-garde. Viene del léxico militar, que designa a la parte del ejército de avanzada que va en exploración y combate. Tomando literalmente el término, implica la idea de lucha y tiene una connotación de militancia, de combate, de inconformismo, de pequeños grupos destacados del cuerpo mayoritario que avanza, que se sitúan por delante, que hacen una exploración de campo, que es precursora y que es valiente, por cierto. Durante la Revolución Francesa, el término vanguardia adquiere un valor metafórico, muy apto para asociar a estas ideas de entusiasmo por lo nuevo y el progreso que asumieron los revolucionarios, extendiéndose fácilmente, por esta razón, al campo de la política y del arte. En el siglo XIX, en el siglo XX también, constituyen un término clave para el mundo del arte, para referirse a ese conjunto de movimientos que rechazan el pasado y afirman el culto a lo nuevo. Roland Barthes, en Ensayos críticos, dice que vanguardia queda asociada al momento en que algunos artistas consideran a la burguesía como una fuerza estéticamente retrógrada. Cierra comillas. Por eso fueron grupos que se les asocia a movimientos agresivos o provocadores. Bueno, también hay en el concepto de vanguardia una relación con el vocabulario político, sobre todo debido a que muchos movimientos de vanguardia crean un documento literario llamado manifiesto, que será una declaración pública de principios que recogía los propósitos de actuación. Era una hoja de ruta, una declaratoria, escrita en un vocabulario siempre desafiante, como eufórico, que repetía el modelo del Manifiesto Comunista de 1848. En resumen, entonces, las vanguardias llamadas históricas son aquellos movimientos de principio del siglo XX que desde planteamientos divergentes abordan la renovación radical del arte y o la pregunta por su función social. Exploraban la relación entre arte y vida, desplegando recursos que quiebran o distorsionan los sistemas más aceptados de representación o de expresión artística. Se suceden uno tras otro y habitualmente vienen acompañados de un manifiesto. Comenzaremos entonces con el primer movimiento que acompaña su hacer con un documento literario llamado Manifiesto, el grupo expresionista alemán Die Brick. Nos vemos.